¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve normal. Ya, voy a empezar. Buenas noches, chicos. A mí me tocó exponer el capítulo 8, análisis de regresión múltiple, el problema de la inferencia. Antes de empezar con la exposición, les voy a dar una pequeña introducción. En este capítulo se continúa con el estudio del análisis de regresión múltiple. Ahora nuestra atención se va a enfocar hacia las pruebas de hipótesis acerca de los parámetros del modelo de regresión poblacional. Se empieza por determinar la distribución de los estimadores del MCO bajo el supuesto adicional de que el error poblacional esté distribuido normalmente. El punto 8.1. Una vez más, el supuesto de normalidad. El único objetivo en este punto es la estimación puntual de los parámetros de los modelos de regresión. Basta con utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios, que no hace supuestos sobre la distribución de probabilidad de las perturbaciones del error. El objetivo no solo son las estimaciones, sino además la inferencia. Debemos suponer que las U sub i siguen alguna distribución de probabilidad. 8.2. Pruebas de hipótesis en regresión múltiple. Comentarios generales. Son 6 pruebas. La prueba número 1, prueba de hipótesis sobre un coeficiente de regresión parcial individual. Pruebas de significancia global del modelo de regresión múltiple estimado, es decir, ver si todos los coeficientes dependientes parciales son iguales a 0 al mismo tiempo. Punto número 3. Pruebas de que dos o más coeficientes son iguales a otro. Pruebas de que los coeficientes de regresión parcial satisfacen ciertas restricciones. Pruebas de la estabilidad del modelo de regresión estimado a través del tiempo o en diferentes unidades de corte transversal. 6. Por último, pruebas sobre la forma funcional de los modelos de regresión. Pasamos al 8.3. Pruebas de hipótesis sobre coeficientes de regresión individuales. Aquí podemos ver un ejemplo. Nuestro modelo es y es igual a beta 1 más beta 2 por x más u. Tenemos nuestra hipótesis nula que nos dice que beta 2 es igual a 0 y nuestra hipótesis alterna que beta no es igual a 0. Esta hipótesis nula establece que al mantener constante x3 y x2 no tiene influencia sobre y. Para probar la hipótesis se utiliza la prueba t dada. Según el capítulo 5, si el valor de t calculado excede el valor de t crítico en el nivel de significancia escogido, se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario no se puede rechazar, como vemos acá. Acá tenemos la fórmula en la que el estimador se resta por beta 2 menos beta 2 dividido entre el error estándar por el estimador y tiene que ser mayor al t crítico. Reemplazando el denominador pasa a multiplicar y despejando nos queda esta fórmula. No debemos rechazar si nuestra hipótesis. A partir de esta fórmula construiremos un intervalo de confianza, como pueden ver aquí, donde nuestro estimador menos nuestro error estándar por el estimador por t crítica sea menor a beta 2 y beta 2 sea menor a b estimada más el error estándar por nuestra t crítica. Nos dice que nuestros valores se tienen que encontrar en esta región. Rechazaremos todas las hipótesis que caigan fuera de nuestra región de aceptación, ya que una vez que encontremos un valor dentro de esta región, no habrá suficiente evidencia para rechazar otras hipótesis. A partir de esta fórmula,
construiremos un intervalo de confianza donde el valor de t crítico será encontrado en tablas al nivel de confianza con un grado de libertad y significancia que nos darán en el ejercicio. 8.4. Prueba de significancia general de la regresión muestral. En la sección anterior abordamos la prueba de significancia de los coeficientes de regresión parcial estimados individualmente, es decir, según las hipótesis separada de que cada verdadero coeficiente de regresión parcial de la población era 0. Pero ahora consideraremos la siguiente hipótesis, donde nuestra hipótesis nula es beta 2 es igual a beta 3, que es igual a 0. Al probar la significancia individual de un coeficiente de regresión parcial, supusimos implícitamente que cada parte de significancia se basa en una muestra diferente, es decir, que cada una era independiente. Aunque ambas afirmaciones son individuales, no es cierto que la probabilidad de que beta 2 y beta 3 se encuentren al mismo tiempo en los intervalos. El método de análisis de varianza en las pruebas de significancia general de una regresión múltiple observada, que también es la prueba F. Como podemos ver acá, para poder hacer esta hipótesis conjunta se prueba con la técnica de análisis de varianza. Nuestra regla de decisión con el modelo de regresión con K, que K son nuestros números de parámetros, como acá podemos ver en la fórmula, y sub i es igual a beta más beta 2 por x2 sub i más beta 3 por x3 sub i, y así sucesivamente, más nuestro error. Para probar nuestra hipótesis necesitamos que beta 2 y beta 3 sean iguales y nuestra b sub k sea igual a 0. Nuestra hipótesis alterna, no todos los coeficientes dependientes son simultáneamente 0. Acá tenemos nuestra fórmula, donde la prueba F, que nos dice la suma estimada de cuadrados sobre los grados de libertad dividido entre la suma residual de cuadrados sobre los grados de libertad. Como acá podemos ver. Si la prueba F es mayor a F sub A, rechazamos la hipótesis, nuestra hipótesis 0. De lo contrario, no la rechazamos, como les dije en el anterior punto, en el 8.3. El valor de F crítico en el nivel de significancia y grados de libertad, grados de libertad. Por otra parte, si el valor P del F obtenido es lo bastante bajo, se puede rechazar la hipótesis. Sobra decir que en el caso de 3 variables, como decir y, x2 y x3, nuestro número de parámetros es 3. En el caso de 4, y así sucesivamente. Prueba de igualdad de dos coeficientes de regresión. Supongamos la siguiente regresión múltiple. Y es igual a beta sub 1 más beta 2 por x2 sub i más beta 3 por x3 sub i más beta 4 por x4 sub i más el error. Deseamos probar esta hipótesis, es decir, que los dos coeficientes dependientes beta 3 y beta 4 son iguales. Una hipótesis nula de este tipo tiene importancia práctica. Por ejemplo, si representamos la función de demanda de un bien donde y es igual a cantidad demandada del bien, x2 el precio del bien, x3 ingreso del consumidor y x4 riqueza del consumidor, la hipótesis nula en este caso significaría que los coeficientes de ingreso y de riqueza son los mismos. X están expresadas de forma logarítmica. La hipótesis nula implica que las elasticidades de ingreso y riqueza de consumo son iguales. Como acá podemos ver, aquí está la fórmula para hallar T de beta 3 estimada menos beta 4 estimada menos
paréntesis, beta 3 normal menos beta 4, todo sobre el error estándar multiplicado por la diferencia de beta 3 estimada menos beta 4 estimada. Luego hallamos nuestro error estándar, que se halla con la siguiente fórmula: raíz cuadrada de la varianza de la beta 3 estimada más varianza de beta 4 estimada menos 2 por la covarianza de beta 3 y beta 4 estimada. Si sustituimos la hipótesis nula y la expresión para el error estándar, el estadístico de prueba se convierte en esta fórmula, donde t es igual a beta 3 estimada menos beta 4 estimada sobre raíz cuadrada de la varianza de beta 3 estimada más varianza de beta 4 estimada menos 2 por la covarianza de beta 3 y beta 4 estimada. Tenemos que seguir, para realizar todo esto debemos seguir los siguientes pasos: estimar beta 3 y beta 4 estimada. Ahora, en la actualidad, cualquier software estándar puede hacerlo. La mayoría de los programas de computación calcula las varianzas y covarianzas. Tenemos que obtener la razón t. Hay que observar que la hipótesis nula en el caso presente es de beta 3 menos beta 4 igual a 0. Y si la variable t calculada excede el valor de t crítico en el nivel de significancia designado para los datos, puede rechazar la hipótesis nula; de lo contrario, no la rechace. 8.6. Mínimos cuadrados restringidos. Pruebas de restricciones de igualdades lineales. El enfoque de la prueba t. Esto se denomina regresión no restringida o no limitada. Tras estimar beta 2 y beta 3, se realiza una prueba de hipótesis o restricción mediante la prueba t, a saber, como acá podemos ver, la fórmula es t es igual a beta 2 estimada más beta 3 estimada en paréntesis menos la diferencia de beta 2 más beta 3 sobre el error estándar multiplicado por la suma de beta 2 y beta 3 estimada. Luego hallamos con la siguiente fórmula: beta 2 estimada más beta 3 estimada menos 1 sobre la varianza, sobre la raíz cuadrada de la varianza de beta 2 estimada más la varianza de beta 3 estimada más 2 por la covarianza de beta 2 y beta 3 estimada, donde beta 2 y beta 3 son igual a 1, según la hipótesis nula, y el denominador es el error estándar de beta 2 más beta 3 estimada. Entonces, si el valor calculado excede el valor de t crítico en el nivel de significancia seleccionado, rechazamos la hipótesis de rendimientos constantes a escala; de lo contrario, no la rechazamos. Prueba para la estabilidad estructural o paramétrica de los modelos de regresión, la prueba de Chow. Cuando utilizamos un modelo de regresión que implica series de tiempo, tal vez se dé un cambio estructural en la relación entre la regresada y las regresoras. Por cambio estructural nos referimos a que los valores de los parámetros del modelo no permanecen constantes a lo largo de todo el periodo. A veces el cambio estructural se debe a fuerzas o a cambios en las políticas o por acciones tomadas por el Congreso estadounidense u otras causas diversas. 8.8. Predicción con regresión múltiple. El modelo estimado de regresión con dos variables sirve para la predicción de la media, es decir, predicción puntual sobre la función de regresión poblacional. Y también 2. Predicción individual. Predicción de un valor individual de y, donde el valor de la regresora x es igual a x sub 0, donde x sub 0 es el valor numérico específico de x. La regresión múltiple estimada también sirve para fines similares, y el procedimiento para hacerlo es una extensión directa del caso de dos variables, con excepción de la fórmula para estimar la varianza y el error estándar de los valores de pronóstico, los cuales son más bien complejos y se manejan mejor mediante los métodos matriciales estudiados en el apéndice C.
8.9. La tríada de las pruebas de hipótesis, razón de verosimilitud, de Wahl y del multiplicador de Lagrange. Se necesitan métodos para probar hipótesis con los que se manejan modelos de regresión lineales o no lineales. La conocida tríada de pruebas de verosimilitud de Wahl y del multiplicador de Lagrange se logra en este propósito. Lo interesante es que asintomáticamente las tres pruebas son equivalentes en cuanto a que la estadística de prueba asociada a cada prueba sigue la distribución J sub i cuadrada. Como lo anotan Davidson y McKinnon, para los modelos de regresión lineal con errores normales o sin ellos, no hay necesidad de revisar ML, W y RB, que son las abreviaciones, pues al hacerlo no se gana información adicional a la contenida en la prueba F que les mostré anteriormente. Me falta recalcar que, aunque estudiáramos la prueba de la razón de verosimilitud en el apéndice de este capítulo, en lo general no utilizaremos este tipo de pruebas en este libro, por la razón pragmática de que en las muestras pequeñas, que son las que por desgracia maneja la mayoría de los investigadores, bastará con usar la prueba F que hemos visto hasta ahora. Y por último, el 8.10, que es la prueba de la forma funcional de regresión, elección entre modelos de regresión lineal y logaritmo lineal. Acá podemos ver que nuestra hipótesis nula es un modelo lineal donde y es una función lineal de las regresoras, las x. Y nuestra hipótesis alterna es un modelo de logaritmo de lineal. Logaritmo de y es función lineal de los logaritmos de los regresores, los logaritmos de las x. Esta prueba consta de los siguientes pasos. El paso número 1 es estimar el modelo lineal y obtener los valores de y estimados. Nuestro paso 2, estimar el modelo logaritmo lineal y obtener los valores del logaritmo de y. El paso 3, tenemos que obtener z sub i con la siguiente fórmula, que es logaritmo de y sub f menos logaritmo de f. Nuestro paso 4 es efectuar la regresión de y sobre lo que ya hallamos x y z sub i obtenido en el paso 3. Rechazamos la hipótesis nula si el coeficiente de zi es estadísticamente significativo mediante la prueba T. El paso 5, obtener z2 esta es la siguiente fórmula, el antilogaritmo del logaritmo de f menos y sub f. Y por último, el paso 6, efectuar la regresión del logaritmo de y sobre los logaritmos de las x y z sub 2. Rechazar nuestra hipótesis alterna si el coeficiente de z2 es estadísticamente significativo mediante la prueba T usual. Y eso es todo, chicos. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo. Ya. ¿De qué es la regresión lineal múltiple, por favor? Claro. La regresión lineal múltiple es una técnica estadística destinada a analizar por qué pasan las cosas o cuáles son las principales explicaciones de algún fenómeno. Identificar qué variables independientes, que son las causas, y explicar una variable dependiente, que es el resultado. Gracias. De nada. Admitir. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Mm, ¿Cómo se interpreta la multicollinealidad en la regresión lineal múltiple? Ya.
Es una condición que ocurre cuando algunas variables incluidas en el modelo están correlacionadas con otras variables predictoras. La multicolinealidad es problemática porque puede incrementar la varianza de los coeficientes de regresión haciéndolos inestables. Ya creo que no hay más preguntas. ¿Quién sería el siguiente en exponer, chicos? Yo. Mm, Disculpa, amigo, estás grabando, ¿verdad? Una amiga me lo está grabando, pero ella ya le toca exponer.